de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Oremos. Padre amado y bendito Señor, te alabamos, te damos gracias sobre gracias por poder estar en tus atrios, Señor, recordando cada misionero, cada obra en el campo misionero, recordando a aquellos que apoyamos y que están en diferentes lugares dando de sí, alejados de su tierra, Padre, y llevando el Evangelio, Señor. Esa es la meta. Padre, te rogamos que tú les bendiga y que nosotros podamos disfrutar de todo el éxito que están teniendo, que podamos ser sensibilizados, exhortados a continuar cooperando, Padre amado, a continuar agregando obras y misioneros. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada hermano que aquí está. Bendice todo lo que hagamos, Señor. Guíalo todo, Padre. Recibe honra y gloria, porque esta es tu gran comisión. En Cristo Jesús. Amén y amén. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la red ya enseña, tremolando está. Cristo vive y vive. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Cristo vive y reina. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia
Dzień dobry. Pozdrowienia. La familia Martínez, su hermano Lemuel, Y Tasha. Tasha, Ethan. Ethan, Brittany, Landon. y Macy. and Macy. Muchos saludos, mis hermanos y mis hermanas de Szczecin, Polonia, a nuestros hermanos allá en la Florida. Estamos muy agradecidos del Señor por sus oraciones, por su provisión y por todas las cosas que nos mantienen acá en Polonia sirviéndole al Señor aquí. Queremos compartirle una breve actualización de las cosas que están pasando aquí en estos últimos días en Polonia. Ha sido una temporada muy intensa y muy alentadora. Gracias a Dios. Poco después de que llegamos acá, este año, el comenzar de este año, celebramos el aniversario de la iglesia con la que trabajamos acá. Fueron 180 años de servicio acá. Dios ha demostrado su fidelidad manteniendo esa iglesia viva y trabajando acá. Ha sobrevivido muchos obstáculos como del comunismo y otras cosas y las guerras que han pasado por acá, pero Dios ha mantenido esa congregación viva y le damos muchas gracias a Dios. Fue un momento muy lindo y significativo donde el pastor Robert invitó a los pastores que han servido en esta iglesia antes, que todavía viven, y él tomó un tiempo para honrarlos a ellos y personalmente dándole las gracias por su servicio a la iglesia en esos tiempos pasados. Fue una etapa muy linda, un momento bien lindo. Y en este tiempo especialmente estamos animados de que lo que Dios está haciendo con la nueva generación, lo que están viniendo. Estamos viendo muchos jóvenes llegándose a la iglesia y ellos están tomando decisiones por Cristo y están siendo bautizados. Estamos muy contentos de ver cómo Dios está alcanzando y cómo el trabajo que estamos haciendo acá con el pastor Robert está alcanzando mucha gente. Creemos firmemente que Dios está levantando una nueva generación de líderes que impactarán a esta ciudad para Cristo. Y tenemos mucho trabajo adelante que hacer. En estos momentos hemos recomenzado un tiempo de discipulado con muchos de esos jóvenes. Por favor, le pedimos que continúen orando porque estamos orando que Dios nos dé líderes que puedan continuar la obra después de ahí. Cada domingo y cada miércoles seguimos enseñando la palabra de Dios con el grupo internacional y por la gracia de Dios este ministerio sigue creciendo y fortaleciéndose. Este miércoles pasado tuvimos una casa, este sitio aquí estuvo lleno de gente y fue un momento lindo viendo todas esas personas juntas aquí aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Les pedimos que sigan orando por el ministerio en Polonia y sigan orando por lo que viene, por el futuro del ministerio en Polonia. Le damos muchas gracias por sus oraciones y su apoyo. Estamos muy agradecidos del privilegio de servirle a nuestro Señor Jesucristo con ustedes aquí en Polonia. Y le mandamos saludos y que tengan un buen tiempo y que Dios le bendiga grandemente. Ok, alguna breve reseña sobre este hermanito. Está perdiendo el español, pero habla inglés y está aprendiendo polaco. Ese joven, cuando llegó de inmigrante a este país, tuvimos la oportunidad de ministrarle, hablarle, recién llegado. Recordamos que una de las cosas que le dijimos fue que estudiara porque se vio muy motivado por las cosas del Evangelio. Eres dominicano. Y en un tiempo pensamos, porque eres bien avesado en cuestiones de la música, él toca guitarra y entonces queríamos que viniera para acá de líder de música. Y estuvo de visita aquí, pero él pensó que no era donde el Señor lo quería y a poco tiempo nos enteramos que el Señor lo estaba llamando al campo misionero. Lo que no entiendo por qué Polonia, él me lo ha explicado 10 veces, pero yo nunca lo voy a entender. Pero bueno, es hasta el fin del mundo, ¿verdad? Así dirán los polacos de nosotros, que estamos en el fin del mundo. Pero damos gracias por la vida de Lemuel, damos gracias por él, por su esposa, por el testimonio que son. Y ellos también agradecidos porque nunca les ha faltado nuestro apoyo.
Mi hermano, buenas noches, Dios le bendiga y le guarde. Soy el pastor Nicolás Quintana Benítez, estoy aquí con mi esposa Barrosa Alcázar. Tenemos 35 años, está sirviéndole al Señor juntos y ahora estamos acá en la iglesia Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece en el barrio San Pedro. Tenemos 2 años que comenzamos este ministerio aquí, gracias al Señor y gracias a la ayuda primeramente de Dios y del hermano Francisco Trujillo de la iglesia del Calvario, que ha sido de gran bendición ese encuentro después de tantos años, de que nuestro hermano nos está apoyando con esos estudios fuertes los domingos a las 6 de la tarde a toda la iglesia y también los martes a las 5 de la mañana en la devocional nos está enseñando nuestro hermano Francisco. Y gracias a Dios, mis hermanos, y gracias a la iglesia Monte Calvario, nosotros hemos recibido la ayuda de Biblias y libros de Romanos del Plan de Salvación para repartirlos aquí en Cartagena. Y también nos apoyaron en el campamento pasado para nuestros jóvenes, que era un campamento. Mis hermanos, y a través de nuestro hermano Francisco también tenemos relación con el hermano Peter Pum, de la iglesia de La Gracia en Medellín. Y también el hermano ha sido de gran bendición. Nos mandan la Biblia, es el misionero que está aquí, enviado a los estados, y nos mandan Biblia, nos llegan material de trabajo. Y estamos sirviéndole al Señor, hermano, aquí. Ya en este lugar pagamos arriendo y estamos sirviéndole con todo el corazón, con los jóvenes, con los niños, con los adultos, en este sector. Y tenemos también la oportunidad con unos hermanos en otro sector. Hoy miércoles, casualmente, en el barrio La Herrera, se está predicando la palabra. Mis hermanos, y estamos ganando almas, sirviéndole al Señor, estamos discipulando y estamos preparando jóvenes para el ministerio, que sean los futuros pastores de Cartagena y de Colombia. Mis hermanos, y ahora tenemos una gran necesidad. La gran necesidad es que necesitamos un local más grande y necesitamos un local propio. Mis hermanos, y estamos orando de personas que tengan ese deseo de apoyar este ministerio aquí en Colombia, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Nosotros tenemos el deseo de servirle. Yo tengo el deseo de que todos estos jóvenes que están aquí, que son los futuros pastores de Colombia y del mundo entero, reciban esa bendición de tener un templo propio donde Dios sea glorificado, porque verdaderamente ya prácticamente no cabemos en este lugar. Estamos en un lugar más espacioso, así que mis hermanos, oren por nosotros. Y si Dios le pone en el corazón apoyarnos, va a ser una gran bendición. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no vengan acá, su dinero, lo que ustedes den para la obra, se va a usar para la obra de Dios. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos, y le damos gracias a Dios por todas las iglesias, por mi hermano Raúl Velázquez en Atlanta, que también nos sirve de gran bendición a nosotros acá en Colombia. Hermanos, y comenzamos esta iglesia sin una silla. Y gracias a los hermanos que están aquí, hermanos, tenemos ya donde sentarnos, tenemos ya el ministerio de los niños en el segundo piso, hermanos, pero realmente tenemos esa gran necesidad, mis hermanos, escuchan esta gran necesidad. Necesitamos un templo grande donde Dios sea glorificado. Que Dios me lo bendiga y que la palabra de Dios siempre los guarde a ustedes. Gracias, mis hermanos que nos apoyan con todo el corazón, y queremos que ustedes sigan firmes en la obra, firmes en la fe, porque el trabajo de Dios no es en vano. Dios me lo bendiga y en el nombre de Jesús, Dios lo guarde y siempre sea glorificado nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, hermano.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así se llama la iglesia. Un momentico, vamos a hacer la historia completa, porque esa corona es de ustedes. Hermanos, piensen esto. Todo eso que ustedes han visto ahí no existía hace 2 años. Pero todo comenzó en el año 2012. Nosotros, yo no recuerdo, Nicolás estuvo primero aquí antes de nosotros ir a Colombia, ¿verdad? Nicolás Quintana fue introducido a nosotros, nos lo presentó el misionero Alberto Gómez, que era amigo del pastor Reyes. Y él nos habló del hermano Nicolás porque era parte de la obra misionera que él estaba llevando a cabo en Colombia. Y Nicolás estuvo aquí y se ganó el corazón de todo el mundo. Nicolás Quintana, le pusimos el Coca-Cola. Cuando vimos su testimonio, el hermano Nicolás comenzó en los buses, en los autobuses, predicando en la calle. De esas personas de tamaño pequeño, pero de una pasión gigantesca de subirse a un autobús y predicarle a la gente que van en el autobús, cosa que ya no se ve. Y en las calles, así comenzó el hermano Nicolás. Él pasó entonces a trabajar con el hermano Gómez y allí en otra parte de Cartagena se abrieron aproximadamente 8 iglesias. Y un día el hermano Reyes me dice que si quería ir con él a Colombia. Ya Nicolás había estado aquí, lo habíamos conocido, había predicado. Yo no sé, yo creo que algunos de ustedes se acuerdan. Se tienen que acordar del hermano Nicolás. Y él regresó, nosotros entonces fuimos a Colombia con el hermano Reyes y con el hermano Gómez. Y cuando llegamos a Colombia, fuimos impactados. Allí había una cantidad de hombres deseosos de predicar la palabra de Dios. Habían 8 iglesias que estaban realmente, no me acuerdo si eran 8 o 9 iglesias que estaban realmente llenas, vivas, pujantes, pero los líderes, con un entusiasmo y con un amor tremendo, los líderes de las iglesias, los líderes que se habían formado allí de una manera diferente a como lo hacemos acá, carecían de, nos dimos cuenta que tenían un hambre tremenda por el entrenamiento, carecían de entrenamiento, nos dimos cuenta de que era necesario que esos hombres fueran entrenados para que se crearan verdaderas iglesias, que las iglesias fueran todo lo pujante que podían ser y avanzaran todo lo que podían avanzar en aquella hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Nos sentamos con los que estaban al frente de todo aquello y le dimos nuestra opinión de que pensábamos que necesitaban entrenamiento, que había que usar ese fervor, esa pasión para que los hermanos se entrenaran y poderlos usar, que Dios los usara con gran poder. Pero nos ofrecimos para ir 2 o 3 veces al año a Colombia, por una semana, lo que fuera. Estábamos dispuestos a ayudar en todo lo que pudiéramos. Pero no supimos nada más de lo que estaba pasando allí. Por una razón u otra, nosotros no supimos lo que estaba pasando, nadie nos avisó de nada. Y pasó el tiempo y pasó. Y hace 2 años recibo una llamada del pastor Reyes, que me dice que el hermano Nicolás va a venir a los Estados Unidos, va a venir de visita. Nos pusimos muy bien contentos, pero, y lo llamamos, y cuando lo llamamos, él nos llamó a nosotros. Cuando hablamos nos dimos cuenta que el hermano Nicolás en estos momentos, después de haber sido pastor, no de una de las iglesias, de varias iglesias, después de haber sido alguien que trabajó incesantemente por toda la obra en Cartagena, ha trabajado lo que ustedes no se imaginan ese hombre. Siempre
haciendo, ayudándose un poquito con la fotografía, porque él conoce de fotografía. Y fue un baluarte de ese movimiento misionero allí, que no dirigía él, lo dirigía el hermano Gómez. Pero nos enteramos, por una razón o por otra, que el hermano Nicolai no estaba en el ministerio. Nos parecía imposible aquel hombre que conocimos que no estuviera haciendo nada. Y entonces yo le dije, dime en qué te puedo ayudar. ¿En qué podemos ayudar? Y le pregunté, le hice una especie de consejería ministerial. ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? ¿Tú quieres ser misionero? ¿Tú quieres ser pastor? ¿Cómo tú quieres levantarte? Yo te voy a ayudar a lo que sea. Entonces, esa pasión por ser misionero no se la quita. Ahora es un misionero local allí. Pero lo primero que decidimos fue que él iba a abrir una iglesia. Y ya tenía un grupito de 2 o 3 familias. Yo creo que no eran 2 o 3 familias, creo que eran familiares de él. Y empezaron entonces a reunirse. Creo que ese no fue el primer lugar. Pero la primera parte que vieron, si se dan cuenta, es el portal de una escuela. Eran pocos y no tenían sillas. Y empezamos dándole ánimo. Yo, la porción que le traigo para que analicemos es la porción que tomamos como tema de la conferencia, en la que el apóstol Pablo vio la visión del hombre, del varón macedonio, que le dijo, ayúdanos. Ayúdanos. Y por eso yo quise ponerle a la conferencia ese tema, porque dice que Pablo pasó y ayudó predicando el Evangelio. Nosotros no tuvimos que hacer lo que hizo Pablo, ni nos estamos comparando con Pablo, ni lo vamos a hacer jamás. Pero Pablo estaba contento con todo lo que estaba haciendo. Quiso emprender y continuar su segundo viaje misionero en otras ciudades. El Espíritu Santo lo detuvo. Vamos a ver cómo y por qué. Y gracias a que fue guiado a ayudar a la necesidad que había, el Evangelio entró por primera vez en Europa, en Macedonia. El hermano Nicolás nos dijo, ayúdanos. Y yo no tuve que hacer lo de Pablo, yo tuve que, nada más me agencié de la tecnología y le dije lo que sea. Nos ofrecimos para consejería dentro de la iglesia, para conferencias, y dedicamos los domingos en la tarde, 6 de la tarde de hora de Colombia, ahora aquí son las 7, para enseñar a los hermanos. Ellos sí se reúnen 2 veces el domingo, y si le dice 3 veces, se reúnen 3 veces. Y después nos pidieron que, por favor, que en las mañanas, a las 5 de la mañana, allí están esos hermanos, esperando gozosos, antes de irse a los trabajos. Y aquello empezó a crecer y a crecer y a crecer. Como estábamos lejos y nosotros no somos tan, no tenemos tantos recursos como para viajar inmediatamente o cada vez que querramos a Colombia, buscamos al misionero Peter Putney, que estaba allá en Colombia, para que de alguna manera nos sirviera de contacto, nos sirviera de supervisor, y hablamos con Putney para que nos sirviera también como vehículo para enviar las Biblias, porque ya Putney salió de Estados Unidos, tiene una agencia misionera que lo apoya y una iglesia que lo envía, y había un nexo, incluso una conexión financiera para poder enviar lo que quisiéramos enviar, y empezamos a enviarles Biblia a Reina Valera Gómez. La primera vez que yo estuve en Colombia, en esa ocasión ya teníamos nosotros la Reina Valera del 2010 y no fue aceptada, hermanos. No fue aceptada por nadie que estaba al frente de esa obra misionera, ni fue aceptada. Los pastores no sabían, yo no tenía esa autorización yo prediqué con la Reina Valera Gómez, pero
el hermano Nicolai, desde que comenzamos a trabajar juntos, me dijo, y quiero saber más de la Reina Valera Gómez. Y abrazó la Reina Valera Gómez. Hoy en día es un guerrero de la Reina Valera Gómez. Ha recibido cientos de Biblias a través del hermano Putney. Después quisimos ayudarlo con los jóvenes, porque la iglesia, como ustedes ven, se llenó de jóvenes. Hablamos con Josué, el misionero de Palabra de Vida que estuvo aquí, misionero a Colombia de Palabra de Vida, que va a estar el Día de las Madres con nosotros otra vez. Josué llevó todo su personal, los recursos que tenía allí a Cartagena, y se reunieron un grupo de pastores, no solamente de la iglesia de los hermanos, no solamente de la iglesia de Nicolai, sino de otras iglesias, y se pudo hacer por primera vez un campamento de Palabra de Vida en Colombia. Y nosotros pudimos ayudarle con algo para que jóvenes de la iglesia pudieran ir a ese campamento, y fue de tremenda bendición. Junto con las Biblias, el hermano recibió también los libros de Romanos con el plan de la salvación, y la iglesia empezó a crecer. Y empezamos a orar, y la escuela ahora, como se dieron cuenta al final, les ofrece un salón, pero ya tampoco el salón es suficiente. Ellos tienen ministerios que ellos van a las escuelas, ellos van a las calles. Claro, Colombia no es Estados Unidos. Ellos tienen infinidad de programas evangelísticos. Ellos y están recibiendo entrenamiento, discipulado y consejería de parte nuestra. La iglesia ha crecido no solamente en número. El hermano Nicolai tiene alrededor de 5 muchachos que ya predican y que al mismo tiempo se están entrenando con el hermano Putney, que tiene un instituto bíblico allá en su iglesia. Muchachos de esa iglesia ya están en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Online. Esto ha sido fantástico. Lo único que nosotros hicimos fue hacernos eco de un varón macedonio, no, un varón cartagenense, que nos dijo, ayuda. Y de eso quería hablarles esta noche. Allí en el libro de los Hechos, que ya lo predicamos y que ustedes deben recordar, me imagino que se recuerden como si fuera hoy cuando hablamos de esta porción. El apóstol Pablo está en su segundo viaje misionero y tiene un ímpetu y una alegría, tiene un gozo tremendo, como dice la Escritura allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, que dice que en el versículo 4, y como pasaban por las ciudades, les entregaban los decretos que habían sido ordenados por los apóstoles. O sea, estaban haciendo un discipulado intenso. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Ya tenían un material de enseñanza. Ya estaban creciendo con los materiales que los apóstoles estaban enviando. Y por tanto, iglesias que habían sido constituidas, dice el versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El apóstol Pablo, como misionero, está gozoso, como han visto ustedes gozosos a todos los misioneros que han hablado, como han visto ustedes al hermano Nicolai, que a pesar de las cosas que ha pasado, a pesar de los contratiempos, a pesar de tener que haber empezado nuevamente su ministerio y abrir una iglesia, está gozoso, alegre con todo lo que está pasando allí. Déjenme decirles que esta no es la única iglesia. O sea, el crecimiento y todo lo que ustedes ven es en medio de un lugar donde hay varias iglesias. Sin embargo, el grupo que empezó con él, el Señor ha logrado que allí se constituya esta iglesia que ustedes ven ahí. Eso que vieron, la cena que vieron la primera vez, tomaron la cena por primera vez este domingo, ¿qué pasó? Porque les estamos enseñando, les estamos llevando lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado a nosotros. Hermano, la obra misionera, como pastor, el pastor tiene que tener deseo de ir al campo misionero, de ver lo que está pasando, lo que se está haciendo. Y nosotros, desde que comenzamos la obra aquí en este pueblo, tuvimos 2 oportunidades. Una fue Colombia, pero antes de Colombia estuvimos en Puerto Rico, también allí haciendo obra misionera.
en el Instituto Bautista de Bayamón, y después Dios nos dio la oportunidad de ir a Colombia. En realidad no hemos hecho ningún otro viaje, pero ¿qué tenía el Señor preparado para nosotros? Que nosotros de alguna manera volviéramos a esa relación, volviéramos a ayudar para resolver una necesidad que se estaba dando en este pueblo de Colombia, donde había un hombre que todavía tiene esa pasión, tiene ese deseo de predicar el evangelio, de llevar almas a los pies de Cristo, y Dios nos los dio, nosotros le ayudamos. Y él estaba como el apóstol Pablo. Nicolai sirvió en múltiples iglesias. Nicolai traía a la iglesia la gente por montones, él y su esposa, parte de su familia también. Y de pronto cuando él se contacta con nosotros, está. Y déjenme decirle una cosa. Cuando nosotros escogimos esta porción para que fuera el centro de la campaña misionera, todavía no habíamos relacionado una cosa con la otra. La manera en que esta relación con la iglesia de Cartagena se había comenzado, había crecido y se había desarrollado, yo no me había percatado de lo significativo que hay en la posición que estamos viendo. Tenemos al hermano Nicolai con ese entusiasmo, con ese deseo, con ese amor por la obra, pero al mismo tiempo tenemos a Pablo que está en las mismas condiciones. El hermano Nicolai no sabía qué iba a hacer. El apóstol Pablo estaba en las mismas condiciones y sin mirar para los lados, hacia adelante, se metió en una ciudad y el Espíritu Santo le dijo que no. Se fue a otra ciudad y el Espíritu Santo le volvió a decir que no. Miren cómo dice la Escritura. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Este es el Asia Menor, aquí es donde se han constituido iglesias, aquí donde Pablo ha tenido tremenda obra misionera, pero él quiere seguir adelante. Sin embargo, cuando se mueve dentro de Asia, el Espíritu Santo le dice que no. Hermano, yo hice lo indecible, porque la iglesia, o hemos hecho, no yo solo, porque la iglesia crezca, porque la iglesia tenga más servicios, porque la iglesia hemos luchado y a veces el Espíritu Santo nos dice no. Y no podemos desanimarnos, tenemos que dar media vuelta y buscar la dirección del mismo Espíritu que nos está diciendo que no. Tenemos que ser sabios a la hora de hacer misiones. No puede ser con todo el mundo, ni en todo lugar. Tiene que ser con los recursos que Dios nos da, donde Dios nos mande, donde Dios nos ponga, a donde Dios nos dirija. Y nos dirigió a Cartagena de Indias. En este caso muy particular, nos hizo volver la vista allí. Dice en el versículo 7 que Pablo después fue a Misia. Dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. 2 ciudades. Hermanos, nosotros hemos tratado de hacer cosas que Dios definitivamente nos ha dicho, no, no es por aquí. De la misma manera es con las misiones. Tenemos que orar, tenemos que pensar donde Dios nos quiere. Lo que ha pasado en Cartagena, Dios nos está diciendo que es allí una de las cosas donde nosotros tenemos que enfocarnos. Eso es lo que Dios me ha dicho. En medio de las imperfecciones mías, las imperfecciones del hermano Nicolai, lo que quieran, Dios ha abierto una puerta. Una puerta grande. Desde aquí mis hermanos han podido ayudar. Ustedes han podido ayudar. Pero podemos dar más. Podemos cooperar mucho más. Podemos ser más útiles. Pensamos nosotros personalmente estar con ellos en el mes de agosto. La conferencia Reina Valera Gómez va a ser en Medellín. Y de ahí vamos a partir después de la conferencia a Cartagena para estar con ellos. Si a ellos los dejan, dice que quieren que estemos un mes con ellos. No podemos estar un mes allí, pero ellos quieren que vayamos todos, no hay un solo domingo que no nos digan, pastor, ¿cuándo va a venir? Pastor, ¿cuándo va a venir? Y yo no me merezco eso. Eso no lo merecemos, hermano. Pero es una puerta que abre Dios y que nos tiene que poner gozosos a todos. Esto es obra misionera. La obra misionera tiene múltiples facetas y múltiples oportunidades.
yo le pedí a Dios y le pido a Dios siempre, úsame. Si aquí la población hispana no es muy grande, si los hispanos por alguna razón no responden, si la psicología del hispano inmigrante le hace más difícil para congregarse, aceptar el evangelio, no hay problema, Señor. Seguiremos tocando puertas para servirte y tú las abres y tú las cierras. A Pablo se le cerraron 2 puertas y dice en el versículo 8, y pasando por Misia descendieron a Troas. Y estando en Troas entonces, de noche apareció a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba en pie. Macedonia es lo que es hoy Grecia. Todavía hay una parte que se llama Macedonia del Norte, pero la gran parte de lo que era Macedonia es lo que hoy es Grecia. Está por medio el mar Egeo. Y Pablo, después de esta visión, se nos dice que coge un barco, hace un plan. El Espíritu Santo le abre una puerta. Hermano, a mí me abrió la puerta y entré por ella a ayudar al hermano Nicolai. Y si es a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y si me llama una pareja, y si me llama un hermano de Colombia, ahí estamos. Para una consejería, para una orientación, una pregunta, allí estamos a disposición de ellos. Al final del día somos misioneros, todos. Y yo soy de la idea de que Dios no me trajo a Estados Unidos para otra cosa que no fuera ser misionero en el mundo hispano. Yo no soy de aquí, pero el Señor quiere y abre puertas, quiere que seamos, quiere usarnos y no nos vamos a detener. En ser usados por el Señor. Vamos a permitir que nos use. De la misma manera yo los exhorto a todos, déjense usar y sean partícipes de lo que hemos decidido. Yo no sé ustedes, yo decidí como decidió Pablo cuando tuvo la visión. Dice allí en el versículo 9 que de noche apareció a Pablo una visión, un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Anoche el hermano Vladimir hablaba de la ayuda. Es verdad que muchas veces tenemos que ir con recursos a ayudar a la gente y los recursos nos permiten a nosotros en medio de las necesidades de los pueblos poder predicar el evangelio, poder mostrar el amor de Cristo. Pero la más grande ayuda, Pablo no cogió un cargamento de cosas. En Grecia habían bastantes cosas, era un lugar del mundo que estaba bastante avanzado, un lugar del mundo que a lo mejor intimidó a Pablo. Pablo venía de una parte del mundo, Asia Menor, y ahora iba a una parte del mundo, lo que es hoy Europa. Así entró el evangelio en Europa, hermanos míos. ¿Ok? Y de Europa al resto del mundo. Pero Pablo fue obediente. Dice que cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos ir a Macedonia. ¿Cuánto tiempo le toma a usted ver lo que Dios está haciendo y hacer algo por la obra misionera? Inmediatamente que el hermano Nicolai nos mostró la necesidad, el deseo que tenía de abrir una congregación nueva, de seguir siendo usado por el Señor, le dijimos, aquí estamos para ayudarte. Y comenzamos a ayudar en lo que podemos. Todavía no hacemos nada que sea relevante. Pero empezó la iglesia, el hermano Nicolai. Cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos. Hay un detalle. Primeramente, fíjense, se abre una puerta, se cierran 2 puertas. Hay que saber que cuando el Espíritu Santo nos está guiando a nosotros al lugar donde nos quiere usar. El hecho de que haya abierto la puerta de Europa tiene sentido. El plan de Dios era que el evangelio se extendiera al mundo entero. A veces nosotros, la iglesia hispana, dejamos de tener servicio en las noches. Quisimos tener servicio en inglés, porque Dios nos había dado una propiedad y queríamos usarla. Y Dios nos cerró esa puerta. Y aunque un pastor me dijo, ocúpate más de los hispanos, yo no lo tomé a mal. Él pensó que yo no me ocupaba de los hispanos. Pero yo le dije, Señor, si puedo hacer más por los hispanos, de aquí
de Samaria, de Judea y hasta el fin de la tierra. Úsame, dame una oportunidad, abre una puerta. Le pedí por eso, le pedí por Cuba. Ya tenemos 2 misioneros, otros posibles para enviar, que van a Cuba, que tienen el corazón en la obra misionera de Cuba. Yo nunca hubiera soñado con eso. Los americanos te dicen, a Cuba no se puede ir, a Cuba no se puede ir, a Cuba no se puede ir. Bueno, pues Dios cierra puertas y abre puertas. Hay que saberse, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. A veces nos dice que no en un lugar y nos dice que sí en el otro. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Cuando él vio la visión, otro detalle interesante, el Evangelio pasa a Europa. Y a partir de aquí, el escritor bíblico empieza a hablar en plural. Dice, y cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos. Se integra al equipo un griego. Miren la sabiduría divina. Un griego, un médico. El escritor del Evangelio de Lucas, si no se integra al equipo, no hubiera estado apto para escribir el libro de los Hechos. Y a partir de aquí empieza a hablar en plural. Dice, procuramos. Y se une al equipo de Pablo. Pasan el mar Egeo y allí llegan a Filipo. Allí llegan a Filipo. Dice la Escritura, han oído hablar de la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Filipenses. Allí fue. Miren cuántos detalles que nos hacen a nosotros ver que Dios sigue siendo el mismo y que sigue trabajando con los mismos métodos y que sigue obrando para que los que quieran servirle puedan servirle. Guiándonos por el Espíritu Santo, utilizando las oportunidades que nos da, y Él va a hacer grandes cosas. Llegó el Evangelio de Europa. Tenemos entonces el escritor del libro de los Hechos incorporado al equipo. Dios nos da siervos. El hermano Nicolai tiene 4 o 5 hombres que predican, jóvenes, que predican, que yo me quedo pasmado. Yo digo, yo nunca he logrado eso. Yo nunca he podido tener eso. Muchachos jóvenes, digo, Nicolai, tú tienes un grupo de ancianos que tú puedes decir, ya tengo otros pastores trabajando conmigo. Ya, hermano Nicolai, quieres abrir otra iglesia. Porque ese es su corazón, esa es su pasión. Y nosotros vamos a seguir ayudándolo. No solamente yo sé que ustedes también. Dando por cierto que el Señor nos llamaba para que le predicásemos el Evangelio. Dice el varón macedonio, ayúdanos. Dice Pablo, lo que quería por seguro era que le predicáramos el Evangelio. No le estaba pidiendo nada material. Es verdad que iban a Grecia, iban a estar por Grecia, un lugar bastante avanzado desde el punto de vista político, cultural y demás. Pero había necesidades como en todas partes, siempre han habido pobres. Pero Pablo entendió que lo primero y más importante que estaba pidiendo Dios, que estaba pidiendo el varón macedonio, Dios a través del varón macedonio, era que pasaran y lo ayudaran, pero predicando el Evangelio. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ayudar predicando el Evangelio. Hay momentos en que vamos a tener la posibilidad de enviar como enviamos. Si enviamos un dinero para que los muchachos fueran al campamento, fue para que a los muchachos se les predicara el Evangelio. Si le mandamos dinero a un misionero, es para que el misionero predique el Evangelio. No es para otra cosa. Nosotros podemos ayudar y usar la ayuda material en medio de las necesidades como un instrumento, pero al final, como decía Vladimir anoche, la vida cambia cuando se predica y se cree en el Evangelio de Jesucristo. Muy importante que no se deje de predicar, muy importante que no se deje de llevarle lo más importante a lo que necesita a todo el mundo. Cuando él vio la visión, inmediatamente el programa dice, y dando por cierto que el Señor nos llamaba para que le predicásemos el Evangelio. Para que le lleváramos dinero, para que le lleváramos algo material, para que le ayudáramos para predicando el Evangelio. ¿Saben lo único que yo he hecho en esa iglesia, mis hermanos? Además de ese dinerito que le mandamos una vez y de las Biblias que enviamos. Predicarles el Evangelio. Cada domingo, cada martes,
Salpando pues de Troas, fuimos, porque estamos hablando en plural, ya el médico amado se incorporó. Fuimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, atravesaron el mar Egeo, llegaron a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Hermanos, en Filipos nosotros sabemos lo que pasó. Persecución, cárcel. En Macedonia, en Grecia sabemos lo que pasó en Atenas. Quiere decir que va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Cómo Pablo pagó un barco? ¿Cómo Pablo pudo abrir una iglesia? Eso lleva recursos, lleva energía, lleva sacrificio. Pues estamos decididos a hacerlo como lo hizo Pablo. Y cuento con ustedes que también estén decididos a cooperar, mis hermanos, a hacer tesoros en los cielos, como predicábamos el domingo. El único tesoro en el cielo es las almas que se salvan. No se imaginen que usted está haciendo tesoros en los cielos para tener una buena casa allí, como les decía el domingo. Lo único que entra al cielo es el alma redimida, el alma que se salva. Vale la pena gastar, sacrificarse para hacer tesoros en los cielos. Al final del día, allí usted que ha creído va a pasar la eternidad. Usted va a pasar la eternidad. Hay tesoros que vienen de los cielos. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la certeza de la salvación, la iglesia, eso vino del cielo. Pero el único tesoro en el cielo no es lo que le damos a la gente. Con eso no vas a hacer ningún tesoro en el cielo. Son las almas que se salvan. La ayuda número uno y más importante es predicar el evangelio. Y por último, eso lleva sacrificio. Eso lleva dedicación, eso lleva entrega para que el Espíritu Santo nos siga guiando a ver qué tenemos que hacer. Ya hemos decidido ir allá a Cartagena, porque lo quieren, porque lo aprecian. Jamás. Esto tiene una comparación con lo que hizo Pablo, pero me lo estoy imaginando cómo ellos aprecian cada domingo, cuántos se sientan ahí en sus teléfonos. Y tú ves en un teléfono 3 y 4 caritas. Familias enteras oyendo el evangelio. Martes a las 5 de la mañana. Y tengo que tener cuidado porque me tienen hasta las 8, se los dejo. Y se ora y se estudia la palabra de Dios. Hay que utilizar, eso es una puerta que se ha abierto y se ha abierto para todos nosotros, mis hermanos. No va a ser fácil. Lo que Pablo pasó en Filipos no fue nada fácil. A partir de ahora la obra misionera de Pablo llevó tremendo esfuerzo, sacrificio, dolor, lágrimas, pero Pablo siguió adelante. La pregunta es, ¿vamos a seguir nosotros adelante? Miren lo que puso Dios en mi corazón para poder organizar esta puerta. Esto es solamente una puerta. Pero Dios me ha dado mucho. A veces la gente te dice, tú eres doctor. ¿Cuánta gente tiene tu iglesia? Debe ser una iglesia de 3,000 personas. Porque la gente parece que piensa que eso tiene que ver con el título, ¿no? Digo, no, mi iglesia es bien pequeñita. Pero lo que Dios me lo dio no para mí, para otros. Para otros. Si no son los hispanos de aquí, son los hispanos de cualquier parte del mundo. Si no puedo ir a todos los países, allá enviaremos misioneros. ¿Ok? Y a los que podamos ayudar como Nicolás, los vamos a ayudar de la manera que lo estamos haciendo y de la manera que Dios nos los permite también. Pero me di cuenta de algo, que Dios me estaba abriendo una puerta al mundo hispano. Ese es mi llamado. Pero tristemente en Estados Unidos es difícil, hermano. Hermano, los hispanos llegan a Estados Unidos y no se sienta nadie ofendido, pero creen que ya llegaron al cielo.
Creen que ya no hay que hacer nada. Te dicen que cuando eran, y si eran cristianos en sus países, y tú les preguntas, se comían el agua cruda y sin masticar. Eran bravos, pero en Estados Unidos no. El hispano que no es convertido es difícil alcanzar. Trabaja mañana, tarde y noche. Viene aquí a tener lo que nunca tuvo, a alcanzar por sus hijos el futuro que nunca soñó. Es difícil sacarlo de ahí y sentarlo a vivir la vida espiritual y ser parte del reino de Dios sirviendo al Señor en su iglesia. Es difícil. De manera que yo no me voy a encerrar y yo voy a seguir adelante. ¿Ok? No me voy a acomodar a que Dios me dé una propiedad domingo, miércoles. No, Dios me ha dado mucho, mis hermanos. Miren mis hijos, miren mi familia, todos sirviendo al Señor. ¿Ustedes creen que es hora de rendirse? Hay que decir, como decía aquel hombre, dame esa montaña, cuando tenía 84 años. ¿Eh? Y tenía 84 años. Hermano, hay que seguir para adelante. Y yo cuento con ustedes, pero si no es así, seguiremos para adelante. Nos dimos cuenta de que hay mucho trabajo que hacer en el mundo hispano. Sin embargo, en Estados Unidos no existe una agencia misionera totalmente en español. No existe. Pero entonces nosotros, que no somos de muchos recursos, nos vamos a enfocar en algo bien preciso. Una agencia misionera en español. Por cierto, la primera agencia y uno de los grandes pasos que va a tener la Reina Valera Gómez. La primera agencia que tiene como Biblia la Reina Valera Gómez, y va a ser una agencia, no tiene nada que ver con la iglesia, va a ser una corporación totalmente diferente, con su directiva, con su liderazgo y todas las cosas, pero va a ser un instrumento legal en este país, como lo son las agencias misioneras. ¿Ok? Una agencia misionera para preparar misioneros para los países hispanos. Y esta es la primera vez que hago, una lástima que no estén todos los hermanos aquí, que hago una presentación de los planes que tenemos. Lo hemos hecho de manera individual con alguna gente, pero esta es la primera vez que públicamente lo hacemos. Vamos a tener una agencia misionera en Estados Unidos para formar misioneros que vayan a los países hispanos. Pueden ser misioneros americanos, pero tienen que conocer el idioma y la cultura hispana, por alguna razón, porque lo han estudiado, porque han vivido en países hispanos, por la razón que sea. Pero fundamentalmente van a ser hispanos. Pero esos hispanos pueden ser, el hispano que está en Estados Unidos y tú le dices de ir misionero como el hermano Lemuel. ¡Oh! Muy difícil que después que tú estás en Estados Unidos te digan, vete para allá, para el Amazonas, o vete para Colombia, para atrás, deja Estados Unidos y vete de misionero. Muy difícil. O hacer lo que hace el hermano Helio, de venir de Cuba, y lo vamos a tener aquí el domingo, hermano. Venir de Cuba con la única razón y propósito de desde aquí ir a Cuba a cumplir misiones. Me lo ha probado. Ese hermano no vino aquí a buscar nada que regresar a Cuba de manera, ese es su trabajo, regresar mientras se lo permitan, ir, llevar el evangelio, llevar música, llevar entrenamiento. El hermano Evangelio. Yo se lo pedí a Dios porque al fin del día salimos de allí. No lo podemos negar, pero no se podía. Y nos encontramos con otro que sale de Cuba con toda su familia, a entrenarse en Argentina. Y todo el mundo le dijo, quédate.
regresó a Cuba a ser misionero. Esos son nuestros misioneros en Cuba. A través del hermano de Palabra de Vida, hermano Eduardo Acosta, llegaron las primeras Biblias que nosotros conocemos, Reina Valera Gómez, a Cuba. A Cuba. Por tanto, la primera agencia de la Reina Valera Gómez para los hispanos, porque la Biblia en español, la palabra pura de Dios en español. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es difícil encontrar gente hispana aquí que quiera ir a los países. Aquí nadie quiere irse. De aquí para el cielo te dice. Y si puede vivir cerca de Cabo Cañaveral, mejor todavía, porque Cabo Cañaveral es lo más cercano al cielo, dice. No Cristo, es los cohetes. Pero si te encuentras hermanos como el hermano Nicolai que quieren hacer la obra misionera en sus países. Plantar iglesia en sus países. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a procesar, vamos a captar personas de la misma doctrina, hermanos en esos países, no solamente en Colombia, donde quiera que lo encontremos, que quieran ser misioneros allí. Pero vamos a promover la obra misionera de ellos en los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes saben, porque yo cuando comencé en la vida cristiana, producto de la denominación en la que estábamos, no sabíamos mucho de misiones. Pero bíblicamente, ahora tenemos una iglesia, estamos en una iglesia que sí hace las misiones de manera bíblica, ¿ok? Bíblicamente hablando. Nosotros, como lo hace la Iglesia Bautista Independiente, procesan misioneros, escogen misioneros. El misionero viene y se presenta su llamado, presenta el trabajo que va a hacer y la iglesia decide apoyarlo. Si nosotros encontramos hispanos en esos países que quieran hacer eso, ¿saben qué? En Estados Unidos, cuando un misionero decide que Dios lo está llamando al campo misionero, él se busca una agencia misionera. Esa agencia misionera es el respaldo moral, el respaldo doctrinal, el respaldo financiero. Ellos los ayudan a procesar todos los papeles para la entrada al país, prepararse para ir al país. Lo entrenan bíblicamente para ir a hacer lo que tiene que hacer el misionero. A veces hay misioneros que van a otras cosas y no a lo que es. ¿Ok? Es una cosa que hemos visto. Bueno, el que en esos países decida ser misionero y se ponga en contacto con nosotros, si es de la sana doctrina, si va a usar la Reina Valera Gómez, lo vamos a entrenar a distancia. Y ese misionero nos va a mandar a nosotros un video, lo vamos a ayudar con alguien a hacer video de calidad. Y nosotros, yo y el que esté trabajando conmigo, vamos a ir a las iglesias americanas y vamos a presentar, estos son misioneros que tenemos en tal lugar. Si quieren ayudarlos, nosotros somos la agencia misionera. Ellos no van a tener que venir. Si pueden venir, porque ese es el problema. Ese es el problema. Hermano, hay que ser realistas. El dinero está aquí para el misionero. En esos países, por culpa de los misioneros, muchas veces las iglesias no tienen mentalidad misionera. En Estados Unidos, gracias a Dios, hay mentalidad misionera de ayuda a las misiones. Llegamos con el video de un hermano que está en otro país que quiere ser misionero. El video de lo que va a hacer. Nosotros comprobamos a través de misioneros que tenemos allá como el hermano Purni, de que de verdad se puede abrir iglesia, de que de verdad el hermano tiene calidad. Lo empezamos a entrenar entre yo y el hermano Purni, que le voy a pedir que nos ayude con esto, y su instituto. Y el video que nos mande de la obra que va a hacer, la presentamos en la iglesia americana nosotros, no misioneros, para evitarle que venga. Si puede venir, gloria a Dios. Y espero que en algún momento puedan algunos venir y visitar esa iglesia y dar gracias. Pero nosotros vamos a hacer la junta de ellos, que la ayuda llegará a nosotros y nosotros se la enviaremos, los vamos a representar. Esto no es fácil. Yo sé a lo que me estoy metiendo. A lo mejor empezamos por uno, pero ese uno, la junta misionera se va a llamar Latin American Mission Board. Cuando terminé de ponerle el nombre, lo puse las letras juntas. Miren lo que decía.
Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ese va a ser nuestro aporte. Nos damos cuenta que en los países la gente... ¿Saben lo que me pasó la vez que estuve en Colombia? Que me di cuenta que la gente, no mucha gente está interesada en entrenar a la gente. Y ya eso me enseñó. Con los años aprendido, nosotros podemos entrenarlo. Puede que algunos de ellos venga aquí, esté con nosotros un tiempo entrenándose, pero mayoritariamente nosotros vamos a ir a ellos, a donde están ellos, a visitarlos y entrenarlos, o vamos a entrenarlos por cualquiera de los medios que tenemos hoy. Hermano, nosotros nos reunimos por Messenger todos los domingos, o por WhatsApp todos los domingos, y parece que estamos ahí uno delante del otro. El Espíritu Santo abrió otra puerta a la tecnología para predicar el Evangelio. Yo quería introducirles esto, aunque la iglesia prácticamente no va a tener nada que ver con esto. Esto es una agencia aparte que tiene que buscar su apoyo, donde vamos a presentarnos donde quiera que vayamos como una agencia misionera. La gente va a apoyar, la gente va a enviar. La iglesia no tiene que gastar nada en esto. La iglesia va a seguir cooperando con los misioneros. Si alguno de esos misioneros la iglesia lo quiere apoyar, eso es un problema de ellos, es un problema de la iglesia, dependiendo de lo que la iglesia logre reunir. Ahora, esto es lo que vamos a hacer para que hombres como Nicolai no se vean más nunca en ese problema que se vio él, que un día se vio sin iglesia, sin ministerio, sin nada. Vamos a hacerlo legal, oficial, organizado, una junta misionera hispana para los países hispanos. Todavía quedan algunos detalles que arreglar. Este es a grandes rasgos lo que nos proponemos. Pero la iglesia Todo lo Puedo en Cristo, allá en Cartagena, es nuestra niña, es nuestra corona, es nuestra iglesia hermana. Hermano, yo me siento que hemos sido todos, no yo solamente, todos partícipes de lo... Acuérdense que ustedes son mi grey, yo vivo, como y todo por ustedes. Vivo no, yo tengo vida eterna porque Dios me la dio, pero sí como y eso porque la gente diezma, ¿ok? Todavía no diezman para salario del pastor, pero dan lo que pueden. La iglesia no ha crecido, la iglesia adolece de hacer la gran comisión aquí. Yo no creo que haya, yo no me acuerdo la última vez que una persona, no es con frecuencia, no digo que no me acuerdo, no es con frecuencia que alguien traiga visita. Mire, el domingo vino una visita, una familia completa, que la hermana Carola invitó. Hermano, eso es lo que queremos, que usted participe de la gran comisión aquí donde Dios lo ha puesto. Usted puede participar, usted predicando el evangelio, invitando personas. Usted puede participar apoyando a sus misioneros. Y todos vamos a participar en lo que podamos. No hemos decidido cómo. Con la iglesia de Cartagena Todo lo Puedo en Cristo. Esa iglesia salió del esfuerzo de todos, porque yo soy, de alguna manera, el pastor de ustedes, soy el pastor de ustedes y Dios me ha usado para eso, pero tenemos que decir con orgullo, gracias Señor por la puerta que abriste en Cartagena. Yo doy gracias a Dios por eso, doy gracias a Dios por ustedes. Los misioneros que apoyamos, por su fidelidad, en todo el año a ninguno les faltó en ningún momento. Los misioneros que vinieron, gracias también a la ofrenda misionera, nunca faltó el dinero para ponerlos en un hotel y darle una ofrenda, pero lo hemos hecho organizadamente, lo hemos hecho con sabiduría, buscando la sabiduría de Dios, lo hemos hecho con honestidad, con transparencia, porque vale la pena ayudar a los hombres que están en el campo misionero. La iglesia de Nicolai y Nicolai son una obra misionera especial, en el sentido de que hay un nexo entre nosotros, de que hemos participado en el crecimiento de esa iglesia y la manera en que lo vamos a ayudar. Ellos están, yo no sé cómo vamos a canalizar nosotros la necesidad que ellos tienen, de qué manera vamos a participar. Yo lo que sé es que cuando quisimos hacer el campamento de jóvenes allá, yo le pedí a la iglesia dinero y mandamos un dinerito de las misiones para que los jóvenes pudieran ir al campamento. Cuando le pedí dinero para apoyar al hermano Purni, para que nos apoyara, ustedes apoyaron al hermano Purni. Se le mandó dinero al hermano Purni para que pudiera enviar las Biblias a Cartagena. Y yo doy gracias a Dios por eso. Hermanos, oigan al Espíritu Santo.
En algunos casos le va a decir que no. No te pierdas en lo que no vale. No es que ir a una ciudad, a Tricia o la otra, no era importante. Es que Dios quiere usarte de la manera que Él quiera. Presta atención al Espíritu Santo. Cuando abra la puerta, entra por ella. Prepárate porque va a ser sacrificial. Pero vale la pena. Vale la pena. Ya conocen todas las maneras que podemos ayudar. ¿Ok? Ya conocen que podemos aportar para las misiones de los misioneros regulares. Ustedes pueden participar invitando y predicando el Evangelio. Y también tenemos ahora una iglesia hermana, una iglesia hija, como quieran llamarle, allá en Cartagena de Indias. Que el Señor me les bendiga. Preparémonos para terminar a buen paso nuestra vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Así se hacen los tesoros en el cielo. Que Dios me les bendiga. Padre bendito y amado Señor, te alabamos. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has mostrado, por, Señor, las puertas que has abierto. Te pedimos por la iglesia de Cartagena, la iglesia de todo lo poder en Cristo. Señor, sigue proveyendo, sigue dándole pasión y entusiasmo a todos allí. Sé con el hermano Nicolai, dale fuerzas. Mira esa tremenda necesidad por la que estamos orando de un nuevo local, un local grande donde muchos más puedan alcanzarse. Señor, úsanos, ábrenos las puertas. Ya la abriste, Señor. Permítenos entrar, úsanos para tu gloria. Que podamos decir, estamos construyendo tesoros en el cielo. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.